Cristina Uriarte es comisionada para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación del Gobierno vasco y además es doctora en Ciencias Químicas y antigua consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno vasco. Zientzia, teknologia eta berrikuntza funtsezko jarduerak dira euskal gizartearen erronka nagusiei erantzuteko. Eta haiek bultzatzea da Cristina Uriarteren eginkizuna. La conferencia que vamos a escuchar se titula Afrontando el futuro de Euskadi, el camino transformador de la investigación y la innovación. Txalo bero bat, Cristina Uriarterentzat. Arratsaldeon, good afternoon, buenas tardes. Benetan, ohore eta plazerra da hemen zuekin egotea. Ezagutzaren aldeko pasioa piztu nahi duen festival honetan. Niretzat opari bada, eta benetan diotzuet. Nire urtebetetzearen egunean, denek ezagutzen duzuen lagun non batek, deitu eta esan zidan. Cristina, opari bat egingo dizut zure urtebetetxeagatik. Passion for Knowledge-en parte hartzea gustatuko litzaidake. Imaginatuko duzuenez, pozik onartu nuen. Lehenik, ezin da inoz opari bat ukatu. Eta benetan oparia da gaur hemen zuekin egotea. Eskerrik asko. Beno, eta behin hemen, Eusko Jaurlaritzako Zientzia eta Teknologia eta Berrikuntzarako komisionatu gisa, gustatuko litzaidake aurkeztea nola egiten diogu aurre Euskadiren etorkizunari ikerketatik eta berrikuntzatik bide eta erronka ikaragarria baita. Vivimos en un momento de la historia en el que nuestro día a día está completamente determinado por los avances científicos y tecnológicos que han tenido una evolución exponencial en el pasado siglo XX. Y a su vez, en una sociedad en la que se generan fuertes corrientes de opinión que se propagan rápidamente y en muchas ocasiones sin un fundamento sólido. ¿Somos conscientes del papel decisivo de la ciencia en el progreso? Barkatu. Ez du funtzionatzen, orain, barkatu. Margaret Thatcher, que además de haber estudiado química en Oxford, era especialmente sensible al papel que los políticos debían desempeñar en este campo. Y en uno de sus discursos citó una anécdota de William Gladstone, primer ministro de Reino Unido a finales del siglo XIX. Gladstone, cuando conoció a Faraday, le preguntó si el trabajo que estaba haciendo en el campo del electromagnetismo serviría para algo, ya que en aquel momento no le veía utilidad alguna. Faraday le respondió, sí, señor, algún día, señor, podrá cobrar impuestos por esto. Así es, la tecnología detrás de los coches eléctricos se atribuye al trabajo del físico Michael Faraday, quien descubrió la inducción electromagnética en 1831. La ciencia tiene una visión a largo plazo. Es un camino largo de recorrido con visión de futuro. ¿Podemos renunciar a que haya acceso amplio al conocimiento? Cada vez somos más las instituciones y centros de investigación que impulsamos y desarrollamos la comunicación de la ciencia y la cultura científica. Y congresos, eventos y festivales como el que hoy nos reúne aquí es una muestra de ello. Es asimismo una de las señas de identidad desde el origen del DIPC. Y esto es posible, entre otras razones, a su pasión por el conocimiento, por la ciencia. Una pasión que tratamos de contagiar y que nos permite entender la belleza de la misma. Todo esto es gracias a las personas que tienen un sueño y que trabajan para hacerlo realidad. Personas e instituciones que colaboran, porque la colaboración por el bien común, nuestro auzolana, es una seña de identidad de Euskadi. Parafraseando a uno de nuestros grandes soñadores, Pedro Miguel, en Euskadi nos tomamos la ciencia en serio. Es por ello que la ciencia en el País Vasco ha evolucionado en las últimas décadas de una forma espectacular. Pero antes de adentrarnos en ese camino transformador de la investigación y la innovación, o como preludio, ya que estamos en Donostia, quiero traer aquí otra frase que nuestro querido Pedro suele citar. Todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las que las preceden y se retiran. Aquí construimos sobre lo construido y en colaboración con otros. Es un trabajo, una apuesta continuada en el tiempo, porque creemos en ello y tenemos ilusión, pasión por el conocimiento y por la belleza de la ciencia. ¿Cuáles son las claves del progreso? Como si de una receta de cocina se tratara, y sin necesidad de pedírsela a ninguno de nuestros grandes cocineros, sino más bien contando con las enseñanzas que se nos transmiten en casa las amonas o nuestros padres científicos, ¿cuáles son los ingredientes clave del progreso?
Recordando un poco los principios de la termodinámica, área muy importante y aplicada también en el mundo culinario, el primer principio necesario para el progreso es la ciencia. Elemento básico imprescindible. Si no, no hay progreso. Condición necesaria, pero no suficiente. Necesitamos establecer un segundo principio, o lo que es lo mismo, necesitamos una serie de elementos o una serie de ingredientes clave que ayuden, que permitan que el progreso ocurra. Tenemos a las personas, personas con visión, personas con liderazgo, personas con talento, infraestructuras organizativas, científicas, tecnológicas, apoyo institucional, políticas, liderazgo, estrategias, inversión, continuidad y socialización. A lo largo de la exposición iremos viendo cómo estos ingredientes clave son determinantes en el camino recorrido y de cara al futuro. Les invito a ir descubriéndolos. Dicho esto, si iniciamos el camino y haciendo un poco de historia, como primer hito podemos citar al Real Seminario de Vergara, creado por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en 1779. Lugar en el que los hermanos Elúyar aislaron el wolframio en 1783, único elemento hallado en el Estado español, y motivo por el que la Sociedad Europea de Física nombró a Vergara sitio histórico de la ciencia en 2018 por ser fundamental para el devenir de la física y el progreso humano. Son hechos que forman parte de nuestras inquietudes y que nos llevan a avanzar por la senda de la investigación. A partir de aquí se desarrolla un camino en el que se funda la Universidad de Deusto en 1883, la Escuela de Ingenieros de Bilbao en 1897 o la Universidad de Bilbao en 1968, por indicar algunos hechos relevantes de la historia de la ciencia y la tecnología de Euskadi. Con la aprobación del Estatuto de Gernika y la creación del primer gobierno vasco autónomo en 1979, se inicia realmente la política científica de Euskadi. Una política que se ha mantenido incluso dándose alternancia de diversos partidos en el gobierno. En este primer gobierno vasco autónomo, el consejero de Educación, Universidades e Investigación, Pedro Miguel Echenique, instaura las líneas de la política científica. De las medidas adoptadas, inicialmente destacaría dos. Las becas pre- y postdoctorales, que actualmente siguen siendo una de las principales claves de la política científica vasca, la formación, y la promoción y tutela de los centros tecnológicos. Asimismo, este primer gobierno vasco dio los pasos decisivos para la creación del primer parque científico-tecnológico y la creación de Osakidetza en 1981. Otro hito importante en ese año es la fundación de la Universidad del País Vasco, UPV-EHU, agrupando los centros de enseñanza superior de los tres territorios históricos, aunque no fue hasta 1985 que fue transferida al gobierno vasco. Partiendo de una situación en la que no había una política científica ni universitaria, la universidad pública ha crecido y se ha convertido en un referente, y es la institución que más aporta a la producción científica, participando en más de un 56% de las publicaciones del País Vasco. Formación, investigación, transferencia, divulgación del conocimiento, impulso de la cultura, euskera, igualdad de género y políticas inclusivas y de sostenibilidad son misiones inherentes a nuestra universidad pública, lo que la identifica como uno de los principales agentes que contribuyen al desarrollo de Euskadi. En esos momentos, en 1980, nos encontrábamos en una crisis en las estructuras sociales y económicas sin precedentes. El gasto de I+D sobre el PIB en Euskadi en 1980 era del 0,06%, mientras que en el Estado era del 0,39%. Y con la creación del nuevo gobierno vasco se abordó una importante reestructuración industrial, partiendo asimismo de una política de innovación y tecnología con un amplio consenso político y social. Podemos fijar este momento como el inicio de una evolución del crecimiento de la ciencia y la tecnología en Euskadi, que nos ha llevado actualmente a ser un polo de excelencia en innovación y ser calificada como región de alta innovación en Europa según el Regional Innovation Scoreboard. En esta trayectoria se puede ir identificando distintas etapas. Entre 1980 y 1996, el comienzo de estas políticas se centraba en la oferta. Se construyen las bases de la actual Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se realiza una apuesta importante por las infraestructuras científico-tecnológicas, como los parques tecnológicos, en los que se fomenta la colaboración y la sinergia entre distintos agentes. También la creación de los centros tecnológicos. Como elemento singular y característico de esta primera etapa, es preciso señalar que la política tecnológica y la científica siguen caminos claramente separados.
La primera, centrada en el tejido productivo y liderada por el Departamento de Industria, y la segunda, dirigida por el Departamento de Educación y focalizada en la universidad y la investigación básica, con actuaciones dirigidas a la formación de investigadores y al fomento de la investigación. Avanzando hacia finales de los 90, se impulsó una política combinada de oferta y demanda. Los elementos característicos de este periodo son el Plan de Ciencia y Tecnología 1997-2000 y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2001-2004, que supusieron un acercamiento entre la política científica y tecnológica y una mayor integración del conjunto del sistema de ciencia, tecnología e innovación. En 1997 se crea la Red Vasca de Tecnología, embrión de la actual Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación, que integraba a la universidad y a los centros tecnológicos y se pusieron en marcha tanto programas tecnológicos como programas de investigación básica. Aunque la ley del sistema universitario vasco no fue aprobada hasta febrero de 2004, el Gobierno vasco, a través de la Ley de Ordenación Universitaria del País Vasco de 1998, impulsó las primeras políticas de financiación por objetivos, con el primer Plan Universitario 2000-2003 de la enseñanza pública universitaria. Posteriormente, y una vez aprobada la Ley del Sistema Universitario Vasco, se inician propiamente los planes universitarios para la ordenación del conjunto del sistema universitario vasco, un instrumento que recogía las líneas estratégicas de actividad y la financiación. Asimismo, a primeros de los años 2000 se crean los primeros centros de investigación colaborativa para la promoción de la investigación científica y la innovación tecnológica al más alto nivel del País Vasco. Se crea el SIC Biogune en 2003, reconocido actualmente como Centro de Excelencia Severo Ochoa, y el SIC Biomagune en 2005. Un hito a destacar es la creación del DIPC en 1999, pionero en la creación de centros de investigación de excelencia independientes del País Vasco, fruto de la colaboración público-privada y que mantiene, no obstante, una estrecha y enriquecedora interacción con la Universidad Pública del País Vasco. En 2008 fue seleccionado como BERC y en 2019 reconocido como Centro de Excelencia Severo Ochoa por el Ministerio de Ciencia e Innovación. ¿Qué ha significado y significa el DIPC para el sistema vasco de ciencia? En sus más de 20 años de historia, el DIPC se ha aliado con instituciones tanto locales como internacionales que han hecho posible la proyección social de la ciencia, de Donostia y de Euskadi en el mundo. Es relevante el efecto tractor que ha supuesto el DIPC para el sistema vasco de ciencia, tecnología e innovación. Solo su producción científica supone el 6% de toda la producción de Euskadi. El DIPC está incondicionalmente comprometido con la excelencia científica. Atrae y acoge a científicos altamente cualificados, así como ambiciosos y apasionados por su trabajo científico. Un ejemplo es la pasión en la organización de este Passion for Knowledge, que solamente con la presencia de todas y todos ustedes lo dice todo. Como dijo Sidney Brenner, el progreso en la ciencia depende de nuevas técnicas, nuevos descubrimientos y nuevas ideas, probablemente en este orden. Brenner estaba interesado en la ciencia de solucionar problemas, y es que la relación entre la ciencia y la tecnología es íntima, y funciona en las dos direcciones, de la ciencia a la tecnología y más a menudo de lo que pensamos a la inversa, porque la tecnología es imprescindible para la generación de ciencia. A partir de mediados del 2000, el denominador común de este periodo es una mayor orientación de la política de ciencia y tecnología a la obtención de resultados. El Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2010 apuesta por situar a Euskadi como un referente en innovación en Europa. De igual forma, en 2007 se pone en marcha el Plan Universitario 2007-2010, primer plan integral del sistema universitario vasco, con el fin de promover su inserción en el espacio europeo de educación superior y en el espacio europeo de investigación. Pero si hay un hito muy relevante en este camino, fue la creación de Ikerbasque, la Fundación Vasca para la Ciencia, en 2007 por el Gobierno vasco, que fue creada como instrumento para impulsar la investigación científica de Euskadi y fortalecer el sistema vasco de ciencia. La actividad principal de Ikerbasque consiste en la captación de personal investigador de excelencia y la creación, gestión y desarrollo de nuevos centros de investigación básicos de excelencia, o BERC. En estos 16 años de actividad, Ikerbasque se ha convertido en un referente en la captación de científicos y científicas y en el impulso de la investigación de excelencia. El Gobierno vasco, a través de Ikerbasque, ha promovido la puesta en marcha de una red de 9 centros de investigación BERC
que cuenta con una financiación anual de más de 12 millones de euros. Complementariamente, 4 de estos centros han obtenido acreditaciones Severo Ochoa y María Maeztu. Otra característica de Ikerbasque es su impulso por la excelencia. Ikerbasque tiene la misión de atraer y retener investigadores de primer nivel internacional, cuyos proyectos científicos estén alineados con las prioridades de Euskadi en materia de I+D. Pero asimismo, el retorno y la retención, llámese cuidado de nuestros investigadores, es un objetivo fundamental. Y todo ello de una forma equilibrada. De ahí su modelo 3R, reclutar, retener y repatriar. Actualmente contamos con 345 investigadores e investigadoras en distintos centros de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Todos los agentes de la red son posibles receptores de estos investigadores e investigadoras de Ikerbasque para el desarrollo de su labor, incluidas las unidades de I+D empresariales. Haciendo un balance de la aportación de Ikerbasque en estos 16 años, esta ha logrado un retorno económico total para la investigación de 335 millones de euros de fuera de Euskadi. Es decir, Ikerbasque y sus investigadores e investigadoras logran un retorno de 2 euros por cada euro invertido. En este impulso de la investigación de excelencia, las publicaciones científicas de los investigadores e investigadoras Ikerbasque han contribuido a duplicar la producción científica de Euskadi en la última década, alcanzando las 8.000 publicaciones actuales y siendo la aportación que hacen los investigadores e investigadoras de Ikerbasque de un 18%. Es de destacar que muchos de estos pasos, y lo que han implicado en la transformación de Euskadi, se han ido dando sin tener transferida la competencia en materia de investigación y desarrollo científico y tecnológico e innovación que llegaría en 2009. El Gobierno vasco, desde su creación, decidió invertir en ciencia y el constante apoyo presupuestario de los sucesivos ejecutivos de Euskadi ha convertido en 4 décadas a Euskadi en una de las comunidades autónomas que más invierte en ciencia. Podemos decir que las claves principales de este avance y desarrollo en estas décadas y con las que afrontamos al futuro son la continuidad de las políticas, la colaboración público-privada, nuestro auzolana, y el compromiso de una inversión continuada. ¿Cuáles son los principales resultados de esta apuesta estratégica mantenida en el tiempo? En 1981 prácticamente no existía inversión en I+D en Euskadi. En el 2000 pasamos a invertir 619 millones de euros. En 2022 invertimos casi 1.800 millones de euros en investigación y desarrollo, según la última información avanzada por Eustat. Así, en los últimos 21 años casi hemos triplicado nuestra inversión en I+D. Es decir, partiendo de un 0,06 de inversión sobre el PIB en 1980, en el año 2021 estamos en el 2,2% según Eurostat, frente al 2,26% de la Unión Europea de los 27. Nuestro objetivo, alcanzar el 3% en 2030, 50 veces más en 50 años. Durante los últimos años y hasta 2020 avanzamos en la especialización inteligente marcada por Europa. Una especialización inteligente que permite a Euskadi seguir avanzando hacia una economía basada en el conocimiento, es decir, hacia una sociedad que demande, valore económicamente y produzca conocimiento. En el caso de Euskadi, ¿qué es la especialización inteligente? ¿Qué es la RIS3, que a veces solemos oír? La traducción de RIS3 es la estrategia de especialización inteligente en investigación e innovación. La aplicación de esta metodología RIS3 se traduce en que, partiendo de nuestras capacidades científico-tecnológicas y teniendo en cuenta nuestras capacidades empresariales, determinemos cuáles son nuestros sectores y actividades estratégicos de especialización y su orientación a los mercados locales e internacionales. Con la estrategia RIS3 se desea contribuir desde la I+D+I a los últimos objetivos del territorio. El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de coronavirus como una pandemia global. Vivimos una situación inédita que nos ha dejado profundas consecuencias sociales, económicas, de salud y emocionales. La pandemia del COVID-19 generó desafíos inéditos para la ciencia y la tecnología. Los sistemas de gestión de la ciencia y la tecnología también han tenido que adaptarse velozmente. Una crisis de estas características plantea desafíos en las redes internacionales de cooperación en investigación que han potenciado la colaboración internacional. La importancia adquirida por la ciencia como un agente destacado en la solución de la crisis del COVID-19
resultó en una proliferación de noticias científicas en los medios de comunicación. La crisis del COVID-19 nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. Una de ellas es la necesidad de reforzar la inversión en ciencia, tecnología e innovación de forma sostenida en el tiempo y desde una perspectiva de colaboración. La COVID ha supuesto un antes y un después para la investigación y la innovación, así como para la socialización y la importancia de la ciencia. También, todo hay que decirlo, ha puesto de manifiesto la necesidad de hacer frente a movimientos anticientíficos, cuyas consecuencias profundamente negativas no pueden ignorarse. Hoy en día nadie duda sobre la importancia de la investigación y la innovación y su contribución al crecimiento económico sostenible y al bienestar de la sociedad. Veámoslo con datos. En las últimas décadas son innumerables los estudios y publicaciones científicas que demuestran la relación existente entre las inversiones en investigación e innovación y la riqueza económica y bienestar. Es decir, entre la riqueza de las naciones y la riqueza de las nociones. En concreto, en esta gráfica podemos observar la positiva correlación que existe entre las inversiones de I+D y la riqueza económica medida en términos de PIB per cápita, con datos provenientes de Eurostat para un conjunto de países de la Unión Europea. Y nuestra ruta en los próximos años es el PCETI Euskadi 2030, el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030. Con este plan, Euskadi define y construye de forma compartida el nuevo futuro. La visión es que Euskadi se sitúe entre las regiones europeas más avanzadas en innovación en el año 2030, con un elevado nivel de vida y calidad del empleo. Tomando como orientación el nuevo programa marco Horizonte Europa y para hacer realidad la visión del plan, se plantean 3 pilares estratégicos y un elemento central. Primer pilar estratégico, excelencia científica. Segundo, liderazgo tecnológico industrial. Tercero, innovación abierta. Y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, elemento central, el talento. Estos 4 elementos son imprescindibles y deben contribuir de una forma conjunta y equilibrada, de forma que los resultados de la investigación se traduzcan o se transformen en resultados sociales y económicos. Esta aproximación, por tanto, integra la investigación básica, orientada a desarrollar nuevo conocimiento de vanguardia, la investigación aplicada y la innovación, orientadas a contribuir al liderazgo y mejora de la competitividad internacional de nuestro tejido productivo. En el PCETI 2030, la evolución de las áreas de especialización inteligente ha estado influido por las megatendencias mundiales y, más concretamente, por las 3 transiciones tecnológico-digital, energético-climática y social y sanitaria. Como he indicado antes, teniendo en cuenta nuestras capacidades científico-tecnológicas y nuestras capacidades empresariales, nuestros ámbitos prioritarios de especialización son la industria inteligente, las energías más limpias y salud personalizada. Y contamos también con 4 territorios de oportunidad: alimentación saludable, innovación, ciudades sostenibles y Euskadi creativa. Esta es una estrategia compartida en la que participamos instituciones públicas, empresas, universidades, centros tecnológicos, centros científicos y agentes socioeconómicos. La filosofía auzolana, nuestra seña de identidad, es necesaria también para el impulso del binomio conocimiento-innovación, al servicio del desarrollo y la mejora de la competitividad global. Para desarrollar esta estrategia, este plan, y seguir avanzando en la senda del progreso, nos falta un ingrediente, un elemento necesario: los recursos económicos. Hace un momento hemos visto la evolución de la inversión en Euskadi desde el año 1980. Y como hemos dicho al principio, el apoyo institucional, también en el aspecto económico, es primordial. En este plan, el PCETI 2030, el Gobierno vasco adquiere el compromiso de realizar un incremento de promedio anual de un 6% en la financiación hasta 2030. Respecto a la evolución de la movilización de recursos públicos y privados para la financiación de las inversiones en I+D, y teniendo en cuenta que las previsiones que se hicieron en el plan fueron hechas en la época de pandemia, vemos que está alcanzado los 1.647 millones de euros en 2021. Y por otro lado, según también nos adelanta Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, el gasto de I+D interna en Euskadi aumentó un 9,1% en 2022 hasta alcanzar los 1.800 millones de euros. Como se ve, el apoyo y el compromiso es real, siendo un factor primordial para el progreso económico y social. En este marco, partiendo del trabajo e iniciativas que se venían desarrollando en los últimos años, podemos decir que la política científica impulsada por el Gobierno vasco
marca dos grandes líneas estratégicas, dando un paso más allá en el pilar de la excelencia científica. El fomento de capacidades, que podemos resumir como talento, y la generación y transferencia estratégica. Vivimos en un país en el que el talento científico se desconoce a sí mismo. Deber del maestro es revelarlo y orientarlo. Santiago Ramón y Cajal decía que su papel principal era fomentar el entusiasmo de sus discípulos y fomentar el talento. Ramón y Cajal ya había descubierto que la ciencia no era aburrida. Se propuso difundirla y que llegara a todos los públicos. Bajo el seudónimo del Dr. Bacteria, publicó varios relatos a través de los que podía hacer llegar sus descubrimientos a todo el mundo de una forma entretenida y didáctica. El talento es un bien escaso y muy preciado. Debemos animar, entusiasmar a los jóvenes talentos, a nuestra comunidad científica del mañana. Muchos de ellos y ellas estáis hoy aquí. Sin ir más lejos, este lunes, en la entrega de las distinciones de Ikerbasque a mujeres investigadores, una de ellas, la más joven de ellas, Naya nos contó que Passion for Knowledge le ayudó en su decisión de dedicarse a la carrera científica. Les confieso que fue un momento emocionante. Son diversas las iniciativas y programas que se desarrollan e impulsan desde el Gobierno vasco, como pueden ser desde los inicios y que siguen hoy en día las becas pre- y postdoctorales, posteriormente, como he citado, el programa Ikerbasque, los doctorados industriales a través de la convocatoria Bikaintec, o las distintas iniciativas de la estrategia STEAM Euskadi, con los objetivos principales de impulsar la educación y la formación científico-tecnológica en todas las etapas educativas e inspirar también vocaciones científico-tecnológicas con especial atención en las alumnas, en las chicas. El reto del talento tiene una dimensión global. Por ese motivo, estamos trabajando con una visión institucional compartida Euskadi Talent. Todo ello vuelve a realzar la importancia de la educación y la formación. La educación general posibilita las competencias básicas para el desarrollo académico y profesional de la juventud. Un dato. En 2022, en Euskadi, el 56% de la población entre 25 y 64 años cuenta con formación superior. Como dijo el Lehendakari en la inauguración, personas y conocimiento son el centro de nuestra visión política y nuestra identidad como sociedad avanzada y europea. Estoy convencida de que estos últimos años hemos dado un paso importante en la política científica de este país, de Euskadi. Además de un enfoque en las personas, en el talento y su capacitación, se está dando un gran paso en la generación de conocimiento y su transferencia. Como parte de uno de los ingredientes del progreso, dentro del binomio generación y transferencia, está la socialización de la ciencia, o tal vez sería mejor decir la humanización de la ciencia. Aquí no puedo dejar de citar dos valores que tenemos en Euskadi, Jakiunde y la Cátedra de Cultura Científica. Jakiunde es la Academia Vasca de las Ciencias, las Artes y las Letras. Es un foro interdisciplinar de reflexión, diagnóstico y asesoramiento sobre los grandes retos de la sociedad en general. Y en palabras de su fundador, Pedro Miguel Echenique, una institución que ayude a humanizar mucho más nuestra vida, a través de la labor colectiva y enmarcada en la sociedad e instituciones que se preocupan por lo que ocurre en la frontera del conocimiento. Y contamos también con la Cátedra de Cultura Científica de la UPV-HU, que es la referencia vasca en la democratización de la ciencia y el impulso de la cultura científica en Euskadi. Una iniciativa a la que se suma la extensa labor del DIPC y este también Festival de Ciencia, Passion for Knowledge. No sé si voy bien. Un paso más en la política científica mirando a futuro y que a su vez marca un punto de inflexión es la estrategia ICUR 2030. La estrategia ICUR pone el centro en la ciencia de excelencia como motor y líder de la transferencia del conocimiento científico de vanguardia. Es una apuesta para posicionar a Euskadi a nivel internacional. El objetivo de esta estrategia es la generación de conocimiento de vanguardia en determinados nichos científicos alineados con el RIS3 Euskadi, que permitan posicionar a Euskadi como un polo de referencia en dichos ámbitos. La estrategia persigue aplicar dicho conocimiento para el desarrollo social e industrial. El punto de inflexión está en orientar la política científica de Euskadi claramente a las prioridades del País Vasco a través de la RIS3, a través de una investigación básica con impacto científico, tecnológico y empresarial. Como se ve en pantalla, son 4 ámbitos científicos y estos están liderados por los centros BERC, Neurobiociencias, Tecnologías Cuánticas,
neutriónica, que engloba la física de neutrones y neutrinos, y supercomputación e inteligencia artificial. Y 4 son las claves de la estrategia ICUR. Excelencia en la investigación de frontera y fomentar nuevas líneas de desarrollo científico, en la que un activo importante es Ikerbasque. La dotación de infraestructuras científicas singulares, como por ejemplo el microscopio CRIO-EM, el más avanzado en el sur de Europa, que permite determinar la estructura de diferentes muestras biológicas, como por ejemplo la COVID-19, y nos permite el desarrollo de medicamentos y vacunas. Tercera clave, la conexión entre agentes generando redes locales e internacionales. A modo de ejemplo, actualmente más del 50% de las publicaciones se realizan con los primeros centros del mundo. Y finalmente, conexión entre la ciencia frontera y la sociedad, tanto con las industrias punteras del País Vasco como con la ciudadanía. Para ir terminando, a modo de ejemplo, me gustaría detenerme en un proyecto ambicioso y de referencia. Como he dicho, uno de los ámbitos emblemáticos de ICUR es el de las tecnologías cuánticas y está liderado por el DIPC, un área asimismo relevante y con mucha presencia en este festival. El objetivo es crear un ecosistema de investigación, talento e innovación en tecnologías cuánticas con masa crítica suficiente y conectado internacionalmente, de forma que se convierta en un polo de atracción para los investigadores más brillantes de todo el mundo y para el desarrollo de oportunidades de negocio. Desde el diseño inicial de la estrategia de tecnologías cuánticas en ICUR, ya se identificó la oportunidad de poder contar con una infraestructura física para acelerar el desarrollo de estas tecnologías en el País Vasco. Y lo hicimos. El pasado marzo se presentó el proyecto Basque Quantum, que desarrollará un centro de investigación en tecnologías cuánticas en Euskadi. De este modo, Euskadi acogerá el ordenador IBM Quantum System One, dotando así el 6º nodo de supercomputación cuántica en el mundo y el 2º en Europa, vinculado a una red internacional impulsada por IBM. Aurrera egitea, hastea, partekatzea, etorkizunari ilusio zeltzea, badakigu non gauden, eta norantz joan nahi dugun. Euskadik baikortasunez begiratzen dio etorkizunari, bizitza hobea izateko itxaropenez, gizarte oparo baten aldeko apustu irmoa eginez, kohesiorako giltza izango den gizarte ongizatearekin. 40 urtez, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren alde egindako apustua da horren berme. Ibilbide honek, bikaintasuneko polo bihurtu du Euskadi, berrikuntza maila handiko eskualdea Europan, eta etengabe guztiontzako onura bilatzen ibiltzeak, erakundeak, lurraldeak eta sektore publiko zein pribatua elkartu ditu. Somos una sólida comunidad científica a la vanguardia de diversos campos de la ciencia y tecnología, apoyada en un sistema universitario vasco consolidado, con una rica diversidad de agentes y programas de investigación e innovación para apoyar a un tejido industrial y económico dinámico, competitivo y altamente internacionalizado. Somos, en definitiva, una sociedad preparada para poder contribuir, junto con los mejores actores internacionales, a resolver los desafíos globales, para afrontar retos como la revolución cuántica. IBM, líder mundial en computación cuántica, ha apostado por Euskadi como aliado para adentrarse en un nuevo paradigma que está llamado a cambiar el mundo. Euskadi acogerá el IBM System One, el 6º centro de computación cuántica del mundo, en una red internacional liderada por IBM y que tendrá su sede en el nuevo edificio Ikerbasque de Donostia. Porque los retos son complejos y juntos se puede llegar más lejos. Erakundeen inplikazioarekin, Euskadik komunitate kuantiko bat edatuko du, oinarrizko ezagutza eta aplikazio praktikoak sortuko dituena. Talentu kuantiko ikertzailea sortuko du, konputazio kuantikoaren potentzial guztia zabalduko duten profesionalak trebatuz, eta Europa hegoaldeko ikerketa eta berrikuntzarako barruti kuantiko bihurtuko da, enpresa eta negozio berriei bultzada emango dien ekonomia publiko-pribatua sustatuz. Euskadi tiene visión, ambición y estrategia. Tiene pasión por descubrir, por conocer, por crear, por educar, por emprender, por innovar. Euskadi es Basque Quantum. Como han visto, en nuestro intenso recorrido hasta 2023 hemos construido unos pilares sólidos.
Como dijo el Lehendakari en la inauguración, son ejemplos que nos muestran la relevancia de contar con la capacidad de decidir nuestro futuro desde nuestro ámbito competencial en investigación y desarrollo. Cierro mi intervención con unas palabras de Stephen Hawking. La ciencia no es solo una disciplina de la razón, sino también del romance y la pasión. Mantengamos viva la pasión por la ciencia. Eskerrik asko.